Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, te estaba revisando aquí un documento de un estudio de Page Group. Una empresa dice que 4 de cada 10 panameños se han sentido discriminados para postularse para un trabajo, ¿no? Y dice que los factores serían la edad, origen social, étnico y género, que estos son como los principales motivos, ¿no? De discriminación en Panamá. Vamos a conversar con un experto de estos temas, el licenciado René Quevedo. Él trabaja en estos temas de empleo, empleabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ve? ¿Usted piensa que es así? ¿Hay una discriminación? Porque nosotros en conversaciones anteriores usted nos decía que muchas personas como que no están preparados para los puestos. ¿Usted qué piensa? Bienvenido, Dumas Informa y adelante. Gracias, Duma, gracias por la invitación, un placer estar acá. Sí, definitivamente, claro, pues la gente que no consigue los empleos va a aducir discriminación, pero en realidad lo que hay es una brecha muy fuerte de competencias entre lo que dispone la gente, lo que tiene la gente y lo que requiere el sector productivo. Como dicen, lo que no se mide no existe. Ahí también tenemos que entender. En el 2017, para poner un poco de contexto, ya veníamos en el proceso de reducción y de desaceleración económica y de reducción de la demanda laboral después de la ampliación del canal, ¿no? Fenómeno que había sido advertido inclusive en un informe del Banco Mundial en el 2012. Ese año, Mitradel tramitó 445.000 nuevos contratos laborales, 445. En el 2022, Mitradel tramitó 240.000. Es decir, obviamente tenemos el efecto pandemia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa esto? Que la economía está generando 205.000 contratos menos, 205.000 posiciones menos, 205.000 salarios menos. Esto, obviamente, la población económicamente activa aumentó. Esto ha dado lugar a que las empresas sean mucho más selectivas porque hay menos disponibilidad de plazas. De hecho, hay un informe del grupo Manpower donde plantea que el 64% de los empleadores tiene dificultades para encontrar personal calificado. Entonces, y de hecho, el año pasado, en septiembre, vimos esas imágenes que se viralizaron de la feria de empleo de Concerta, ¿okay? Donde 2.000 personas, perdón, 25.000 personas compitieron por 2.000 plazas de trabajo, de las cuales históricamente Mitradel solamente logra llenar el 35-36%, es decir, que en el mejor de los casos 800 de esas plazas se llenaron, porque básicamente la gente no está preparada para los nuevos empleos que están surgiendo, que hay empleos, pero no son los históricos. Y no olvidemos que producto de la pandemia, y esto ya hemos conversado de esto anteriormente, eh, 70% de los empleos en Panamá son presenciales y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica para controlar la pandemia. Esto ocasionó, bueno, la cuarta peor contracción económica en el mundo, pero Panamá perdió 407.000 empleos, es decir, 364.000 empleos en el 2020, más 43.000 trabajadores que fueron suspendidos y no recuperaron sus empleos. Eso es el 47% de todos los trabajadores asalariados que había antes de la pandemia. Entonces, venimos de una masacre, eh, para ser claro, y que tuvo un impacto no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Golpeó mucho la confianza de los inversionistas y en consecuencia la capacidad de la economía para generar nuevos empleos. De hecho, eh, los sectores que generan las 2/3 partes de los empleos, específicamente construcción, comercio, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio, eh, en los últimos 10 años, desde el 2012 hasta el 2022, generaron como bloque exclusivamente empleo informal, que lo cual quiere decir que no hay confianza
para la inversión privada en esos sectores. Entonces, obviamente, esto ocasionó que no hubiera generación de empleo formal. Dígame algo, estos empleos de repente que las personas no están calificadas o no están preparadas, más o menos como cuáles podrían ser. Bueno, es que, o sea, hay muchos empleos que se están dando en el área de servicio al cliente, en el área logística, en el área administrativa. No olvidemos que venimos de un proceso donde el consumo cayó de manera abrupta, muy fuerte. Entonces, las empresas necesitan aumentar sus ventas. Entonces, eso está ocasionando que haya mucha demanda. Uno, dos. Otros sectores donde está habiendo muchísima demanda están en el área de tecnología de la información, comunicación y tecnología de la información. Otros en el área de salud también. Entonces, son sectores que requieren competencias específicas. Inglés, por ejemplo, para tomar Mm, un solo ejemplo. ¿Okay? Hoy, no olvidemos, menciono el tema de las tecnologías de la información, que son los que más tienen mejores proyecciones de contratación. El promedio de escolaridad en esos sectores es de 14.8 años, ¿no? Y hay que entender que el promedio de escolaridad de la fuerza laboral panameña es de 11.7 años. Entonces, ujú. agreguemos a esto la necesidad de competencias como inglés, la necesidad de competencias como competencias digitales, las habilidades blandas, es decir, la creatividad, relacionarse con los demás, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que esto ha venido ocasionando es que las empresas sean mucho más selectivas eh, a la hora de escoger a la gente, ¿no? Estamos en lo que llaman un mercado de compradores. Pasamos de un mercado de vendedores hace 10 años, donde, bueno, básicamente la gente se cambiaba de trabajo por $100 más, a un mercado de compradores, donde son realmente tengo una demanda, pero una oferta muy superior a la demanda, entonces las empresas son mucho más selectivas a la hora de escoger personal, a la hora de establecer salarios. Y esto, entre otras cosas, obviamente ha ocasionado una depresión de los salarios, ¿no? Ok, y otro aspecto interesante, ¿qué hacen las universidades, qué hacen los centros de estudios como para preparar a esa persona? Porque la gente sigue estudiando las carreras tradicionales y Sí. aquí estamos hablando que hay otro mercado, otro tipo de situación, ¿no? Sí, sí, y eso es un tema que tenemos que abordar, ¿no? Lamentablemente nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país y no es nuevo. Eh, de hecho, de acuerdo a estadísticas de la Contraloría, en el 2018, antes de la pandemia, nuestras universidades, y que conste que soy profesor universitario también, nuestras universidades graduaron a 32.709 profesionales, 2018. De esos, solamente 1.957, menos del 6%, consiguieron empleo en el 2019. Obviamente la mayoría eran jóvenes. Esto ocurrió antes de la pandemia. Entonces, la pandemia agravó esta situación y por eso es que hemos visto una explosión de empleo informal. Es decir, nosotros estamos generando 10.000 informales por mes, 3 veces más que en el 2019, al tiempo que estamos generando 20.000 nuevos contratos laborales. Mitradel está tramitando 20.000 nuevos contratos laborales por mes versus 32.000 en el 2019. Es decir, entonces, lo que hay que entender es que hay un colapso, hay una caída fuerte del empleo asalariado, del empleo formal, eh, por el que la gente envía su currículum, etcétera, etcétera, y estamos viendo un crecimiento muy fuerte de el emprendimiento y el trabajo informal. Esa tendencia va a continuar, ¿okay? O sea, no o sea, es más, la abrumadora mayoría de los empleos que se van a crear, por no decir todos, van a estar informales, van a seguir siendo informales. Ahora, el problema es que existe un estigma digamos, mediático con respecto a los informales. ¿Quiénes son los informales? Los informales, primero, son los empleados que no tienen, los empleados privados que no tienen contrato laboral. Segundo, los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal. Tres, los patronos con menos de 5 trabajadores.
4 las empleadas domésticas y 5 los trabajadores familiares. Son criterios de la Organización Internacional del Trabajo, nos gusten o no. Entonces, ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. Entonces, el problema que tenemos es que solamente el 17% de los informales cotiza a la Caja del Seguro Social. Yo soy uno, ¿no? Pero aunque yo cotice, sigo siendo informal. Entonces creo que Claro. tenemos que entender un poco que la dinámica laboral cambió. Por otro lado, como he dicho en otros medios, la minería y la energía han acaparado la atracción de inversión extranjera y la formación de capital, ¿ok? Y la generación de nuevas empresas. Pero los sectores históricos, los que generan, como dije antes, las 2/3 partes de la fuerza laboral del país y están generando 4 de cada 5 nuevos empleos, ¿okay? Ujú. Dejaron de ser atractivos a la inversión privada. Al no haber inversión privada, no va a haber generación de empleo formal y entonces obviamente vemos esa caída. Si nos ponemos a ver pasar de 445.000 contratos laborales por año a 240.000, o sea, se perdió, fue una pérdida masiva del ritmo de generación de empleo formal y de hecho eso es lo que pues plantea en su más reciente columna la Cámara de Comercio con respecto a la necesidad de atraer inversión extranjera y generar empleos formales, ¿no? Que definitivamente sigue siendo el reto. Entonces, volviendo al planteamiento inicial, obviamente las empresas están siendo mucho más selectivas porque tienen muchísima oferta de dónde escoger y entonces están siendo muy selectivas a la hora de incorporar personas. Y de repente ya no se contrata la cantidad que requería, sino era menos, ¿no? De repente dice, un trabajo que lo hacen 5, me lo puede hacer uno o dos. Sí, y mientras, o sea, y una cuestión muy importante es que nuestro gran problema es que si no existe confianza, no va a haber generación de empleo formal. Exacto. Si yo no confío en cómo me va a ir en un negocio con respecto a, bueno, si va a haber demanda y si esa demanda es sostenible, si las reglas están claras y no me van a cambiar la película, como dicen, no me van a cambiar el juego en el noveno inning, y si tengo acceso a financiamiento, etcétera. Si esas cosas no están claras, los empleadores van a ser muy cautos, ¿ok? Por otro lado, obviamente los consumidores, si no están muy claros con respecto a su propio futuro laboral, van a inhibirse. Esto es el perro mordiéndose la cola, no van a consumir. Al no haber consumo, se crea una demanda inestable que le dice a los empleadores, bueno, mejor es que vayamos suave porque esto no está muy claro, todavía Exacto. esa demanda todavía como que no es muy estable, no se tiene claro. Entonces, es una serie de factores que al final del día estamos generando, mientras haya incertidumbre, va a haber desempleo, va a haber generación de empleo informal. No, nuestro problema Panamá enfrenta una crisis laboral que no es de empleo, es de confianza. Si vemos la última información de la Contraloría respecto al mercado laboral que fue de abril, y no tendremos más información oficial hasta el 30 de octubre de este año, Panamá generó de hecho, más de 100.000 empleos en 6 meses, 101.000 empleos. Eso es 4 veces lo que generó la economía en el periodo 2014-2019, que generó 45.000 empleos por año. Aquí generamos 100.000 en 6 meses. Exacto. Sin embargo, la gran mayoría, el 70% fueron informales, Normal. 60, y otros 10 fueron funcionarios. Entonces, obviamente el desempleo bajó porque aumentaron los informales, eh, porque no hay, de hecho, en el primer trimestre del 2023, el promedio de nuevos contratos laborales de Mitradel es el mismo del año pasado, 20.000 nuevos contratos por mes. Entonces, Ujú. eso no ha variado, así que entonces probablemente el desempleo siga bajando porque seguirán aumentando los informales, Así no es. porque haya más empleo formal, ¿no? Entonces, obviamente, volvemos al tema.
de que eso, al haber menos plazas, las empresas son mucho más selectivas, entonces ocurren estas situaciones donde la gente pues se siente discriminada por X o Y razón. No estoy trivializando las inquietudes, porque son sentimientos, pero Claro, hay claro. definitivamente una brecha importante entre lo que quiere el sector productivo y la competencia que tiene el mercado hoy. Bueno, como no, muchas gracias a René Quevedo. Oiga, René, vamos a comprometerlo para los próximos días. Quiere que se me viene a la mente, ¿no? Pero ya vamos a quedar hasta aquí, pero se me viene a la mente Es- que ahora que vienen las elecciones, los candidatos presidenciales tienen como que virar la tortilla. O sea, si estamos hablando de los informales, que son los que están creciendo, entonces de repente da las facilidades para que se sí, pueda trabajar pues, de manera informal, si eso es lo que hay, ¿no? Pero bueno, ese va a ser otro tema. sí, sí. Con mucho gusto, claro que sí, claro que sí. René Quevedo conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias. Hasta luego.